¿Qué son las AFP? ¿Para qué sirven? ¿Qué tiene que ver la reforma ahora? ¿Cómo va a cambiar todo esto? Seguro que usted está conversando estos temas en su casa. Y la idea es que no los empiece a conversar cuando le falte un mes para pensionarse, sino que sea un tema importante en la familia para que se preocupe del futuro. Aquí vamos a conversar de forma cercana de este tema y otros temas más en Conciencia Previsional. TIP Asesores presenta Conciencia Previsional. Educación, difusión y diálogo. Saludamos el día de hoy a Paredones, Chimbarongo, también a la gente de Litueche, Quilpué y Rancagua, comunes que son parte de este proyecto y de este programa. Saludamos también a quien nos acompaña en el estudio, Tiago Rivera, un experto previsional, para contestar muchas de sus dudas. Gracias, Tiago, por acompañar. Hola Michelle, un saludo a todas las personas que nos ven y feliz de estar nuevamente acá para conversar sobre otro tema relevante como es el de las AFP. Exacto, mucha gente nos preguntaba, bueno, pero ¿para qué sirven? ¿Qué pasa? Y justamente eso fue lo que ocurrió en el territorio. Te quiero invitar a ver algunas de esas preguntas. Conciencia Previsional. Nos encontramos en la ciudad de Rancagua para hablar de un tema muy importante, las pensiones. ¿Se ha fijado que este tema de la AFP es como una caja negra? Que de repente nadie sabe nada y cuando nos vamos a acercar a la fecha de jubilación queremos averiguar rápido. Se llena de vendedores que nos dicen, cámbiese de AFP, le conviene estar en esta o en esta otra. ¿Quieres saber sobre eso? En el capítulo de hoy lo vamos a averiguar. Me llamo Graciela Marcelli y vengo de Puerto Montt. Vine a pasear a Rancagua y me quedé, pues. Y aquí he pasado mi vida, ya llevo más de 40 años en Rancagua, me enamoré de Rancagua y vivo acá, soy dirigente social y sí, creo que terminaré en Rancagua, pues. Y el otro día me encontré con un vendedor de AFP y conversando me dijo que me convenía cambiarme de AFP. ¿Es verdad? Graciela comenta un punto clave. Le acaban de decir si se puede cambiar de AFP y eso da lo mismo. Bueno, eso no da lo mismo. Es una pregunta que se puede responder con algunos parámetros a seguir. El primero es que hay que fijarse bien en las comisiones que cobra cada AFP, que es distinta por AFP, y que es un porcentaje de la renta imponible. Es por lo que los trabajadores pagan porque la AFP administre su fondo de pensión o su cuenta individual. Primer punto, comisión de la AFP. Segundo punto, es muy importante tener en cuenta la rentabilidad que genere cada AFP por administrar los fondos previsionales de cada uno de nosotros. En ese sentido, no todas generan la misma rentabilidad, por lo tanto es un punto importante al momento de decidir si cambiarse o no. Y tercer punto, también muy importante, la calidad de servicio, o bien definida como el desempeño que tienen las AFP o relación que tienen con sus afiliados o afiliadas. Por ejemplo, número de sucursales, trámites online que se puedan realizar, atención virtual, etc. Mientras mejor desempeño, mejor podría llegar a ser una AFP. En virtud de estos tres puntos que yo les acabo de señalar, ya podríamos tomar una definición mucho más informada para poder cambiarse a AFP. ¿Se dieron cuenta que no es o no da lo mismo? Finalmente, ¿dónde se puede hacer este trámite? Se puede hacer de manera presencial en la AFP que yo elegí cambiarme, o por otro lado se puede hacer de manera online en la página web de la AFP en la cual yo me voy a cambiar con la clave única. Ahora, muy importante tener en cuenta, mientras mejor informado estoy, mejor puedo tomar una decisión. Es importante que conozcas en qué AFP estás. Es importante que sepas en qué fondo cotizas. Todo eso suma para que tengas una buena pensión. Muy interesante la pregunta que hizo Graciela desde ahí, desde la plaza de Rancagua, la capital de la región de O'Higgins. ¿Pero qué son realmente las AFP, Tiago? Uno escucha tanta cosa. Imagínate lo que le decían a Graciela a los vendedores. Claro, súper interesante, ¿eh? Y además que Graciela decía, un vendedor vino y me dijo esto, ¿no es cierto? O sea, fue impulsado por un vendedor
y que también los vendedores de las AFP tienen el rol de también informar, pero muchas veces cada vendedor de cada AFP busca llevar a su propia AFP y de manera de eso, como cualquier ejercicio de ventas, ¿no es cierto?, busca resaltar las ventajas de su empresa. Pero para entender cómo compararla, es bueno lo que tú dices, entender qué es lo que hacen. Y las AFP hacen 3 cosas fundamentales, ¿ya? Uno, recaudan las cotizaciones, ¿ya? Todas las cotizaciones que se pagan se recaudan y esa es la tarea número 1. La segunda es administrar las cuentas, o sea, tienen que saber cuánta plata es de la cuenta tuya, de la mía y de cada uno de los trabajadores y trabajadoras del país. Entonces es un trabajo arduo, por así decir, porque hay 10 millones y algo de afiliados, entonces tienen que administrar esas 10 millones y tantas de cuentas. Y lo más importante es invertir, ¿ya? Porque esa plata llegan pesos, por así decirlo, y tienen que invertirse para generar rentabilidad, ¿ya? Y esa es la tarea fundamental, que es que las platas invertidas en cada una de las cuentas renten y generen una rentabilidad que permitan que al momento de jubilar yo pueda tener un fondo mayor que el que lo hubiera tenido si lo invierto en otra parte. ¿Y en qué me debería fijar al momento de elegir? Claro, por eso, en base a eso mismo, una variable fundamental es lo que hablábamos recién, la rentabilidad, ¿ya? Porque mientras más rente el fondo, voy a tener un mayor saldo al momento de jubilar, por lo tanto voy a tener una mayor pensión. Por lo tanto, la rentabilidad es fundamental y es un aspecto importantísimo para poder elegir en qué AFP estar. Y para eso tengo que comparar las rentabilidades que cada administradora entrega en los distintos plazos y de esa manera elegir ese tema. Ahora, no es lo único, ¿ya? ¿Por qué? Porque también existe otra cosa que se llama el servicio, que lo explicaba también Felipe en la explicación a la señora ahí en Rancagua, ¿no es cierto? Porque el servicio es súper importante. Si yo estoy en una comuna y, por ejemplo, no tengo ninguna sucursal, entonces tengo que viajar a la capital regional, tengo que viajar lejos para que me atiendan y a lo mejor las colas son largas y tengo que esperar horas que me atiendan en una sucursal. Eso es un servicio malo, ¿no es cierto? Ahora, si la AFP tiene más sucursales, más cerca de la gente, con una mayor cantidad de ejecutivos, de manera que puedan explicar más rápido las cosas, eso implica un mejor servicio y de esa manera las personas puedan también tomar mejores decisiones y hacer todos los trámites que tienen. También es importante las páginas web, que mucha gente hoy día se está migrando al tema virtual, pero para eso es importante que las personas tengan su clave única, que puedan también meterse a la AFP y poder tener una buena página web que funcione, que no se caiga, que sea amigable. Eso es el servicio. Entonces son estas variables que nos hacen poder tomar una mejor decisión. Y el otro, que también es relevante, es el costo. Claro. ¿Ya? Porque las AFP tienen la posibilidad de cobrar distinto. Por lo tanto, tengo que fijarme en cuánto cobran. ¿Por qué? Porque eso implica un costo que cada uno de los afiliados pagamos de nuestra liquidación de sueldo. Entonces, como cuando uno compra cualquier cosa, tiene que compararla. Entonces, las variables serían rentabilidad, servicio y costo. ¿Ya? Cada uno puede decir qué cosa le atribuye una mayor relevancia, ¿no es cierto? En el sentido de si yo valoro más el servicio o valoro el costo. Ahí son cosas que uno puede tomar en cuenta para tomar una decisión. Pero yo creo que la rentabilidad es un tema fundamental porque es la razón de ser de las administradoras de fondo de pensión, que ese es el nombre, administradora de fondo de pensión, es que puedan generar una mayor rentabilidad para el afiliado y de esa manera tener una mejor pensión. Bueno, yo lo decía al principio también, que más encima se suma este factor de la reforma. Ya para las personas comunes y corrientes, para nosotros es difícil de pronto entender esto, pero ahora además viene en cambio la reforma. ¿Qué cambios trae la reforma respecto de esto de la AFP? Claro, justamente la reforma, y después lo vamos a hablar con Erika en mayor profundidad, pero la reforma lo que hace o busca es separar estas 3 funciones que hablábamos, ¿no es cierto? Entonces, separar y dejar a las AFP en el objetivo fundamental, que es generar rentabilidad, ¿ya? De las cuentas. Entonces, en la pega de inversiones. Entonces dice que AFP, ustedes dedíquense a invertir, ¿ya? Y a generar una mayor rentabilidad de los fondos.
Y otra entidad va a administrar, a recaudar, a hacer como toda la parte operativa. Y de esa manera generar que las AFP se concentren en esto, que es la inversión, que eventualmente bajen los costos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tener una tarea fundamental y que sea más fácil comparar a las personas, generando mayor competencia, porque van a poder entrar otros actores a administrar fondos, a administrar cuentas. ¿Ya? Eso es lo que busca la reforma en el tema de las AFP. Bueno, tú lo anticipabas y justamente lo que vamos a hacer ahora es ir con Erika Fernández para que nos cuente un poquito más cómo cambia el funcionamiento de la AFP en esto de la reforma. Conciencia previsional. Hola, hoy día vamos a revisar cómo funcionan las AFP y qué cambiará, o los principales cambios que introduce la reforma. Las administradoras de fondos de pensiones o AFP son entidades previsionales privadas que tienen como propósito administrar los fondos de pensiones de los afiliados para la vejez. Dentro de las principales funciones que tiene un administrador de fondos de pensiones está recaudar las cotizaciones mes a mes, administrar las cuentas personales de los afiliados y también invertir los fondos para que estos sean rentables en el tiempo. Hoy día lo hacen a través de 5 multifondos, el fondo A, B, C, D y E. Sin embargo, con la reforma se cambia el sistema de multifondos por fondos generacionales. Hoy día las personas pueden elegir un multifondo. Con la reforma las personas van a ser asignadas a fondos generacionales dependiendo del ciclo de vida que tengan. Las personas jóvenes van a ser asignadas a fondos más riesgosos, buscando una rentabilidad de más largo plazo, mientras que las personas próximas a pensionarse, incluso pensionadas, van a ser asignadas a fondos más conservadores. Cabe destacar, ¿no es cierto?, que en los primeros años las personas jóvenes tienen un horizonte más largo de inversión, a diferencia de las personas que están ya más cercanas a su edad de jubilación. Pero es muy importante saber que, independiente de estos cambios y los innumerables cambios que introduce la reforma, hay 3 puntos que ustedes no deben olvidar: que se mantiene la propiedad de los fondos de su cuenta de capitalización individual. Las personas pueden cambiarse de administradora de fondo de pensiones cuando lo estime conveniente. Y finalmente, tengo derecho a seguir exigiendo información en materia de rentabilidad, comisiones y la información necesaria para tomar buenas decisiones. Como siempre, súper clara la explicación de Erika Fernández. Y bueno, seguimos viajando por el territorio y justamente tenemos una nueva pregunta que hicieron desde el territorio para Tiago. Hola, mi nombre es María Isabel Aros, era de la comuna del Monte y hoy estoy en Teno actualmente. Y tengo una pregunta que es: si me cambio de AFP, ¿pierdo mi dinero? Bueno, y esto que plantea María Isabel es muy parecido a lo que estábamos conversando antes con Tiago. Mucha duda, la gente se confunde, empiezan como los rumores, lo hablamos en otro capítulo también. Es que una amiga me dijo que voy a perder la plata, que el vendedor me dijo, pero la realidad, ¿cuál es? Efectivamente, y lo que hablábamos la otra vez también es cierto acá. Muchas veces en las comunas existe una mayor desconocimiento y desconfianza de tomar ciertas decisiones, como en este caso que nos preguntaba si acaso perdía plata al irse o cambiarse de un administrador a otro. ¿Ya? Y la verdad es que absolutamente no, hay que hacerlo con toda confianza. La respuesta es que no hay ningún riesgo de que se pierda dinero, o mi dinero o el dinero del afiliado, cuando uno se cambia de una AFP a otra. De hecho, la reforma, como lo hablábamos también anteriormente con Erika, busca incentivar ese tema, incentivar que las personas puedan comparar, cambiarse, que haya mayor competencia, ya, porque uno de los problemas que tenía el sistema o que tiene el sistema actualmente es que hay poca competencia entre las mismas administradoras, y eso que hace que los precios suban y por lo tanto también que haya más malas pensiones. Entonces lo que se busca es generar información, que la gente sepa que es su plata, que es su fondo, es su futura pensión, y de esa manera pueda comparar y tomar decisiones. Y una decisión, por ejemplo, puede ser cambiarse de AFP.
Y al poder cambiarse de AFP, para poder hacerlo con cierta tranquilidad, uno tiene que saber que el proceso que hago es un proceso transparente en el cual no hay un riesgo de que una AFP se quede con una plata o que se pierda la plata en el camino. Y eso yo creo que hacia allá apuntaba la pregunta de nuestra amiga desde Teno, ¿no es cierto? Absolutamente, porque claro, yo creo que con tanto comentario de la gente les debe dar susto pensar en que si tomo mi dinero de ahí de pronto va a desaparecer al cambiarme, pero qué bueno que tú aclares que es totalmente transparente. Claro. Y también lo que dijiste antes, que también uno puede ver la rentabilidad, porque no es que el vendedor me diga, es que la mía es la más rentable, es que la mía AFP es la que más funciona. Yo puedo corroborar esos datos. Exactamente, los puedo ver en la página de la Superintendencia de Pensiones, en los lugares oficiales, y ahí puedo comparar objetivamente, ¿ya? Ahora, lo que sí yo creo que es importante decir qué es lo que pasa en la práctica. Si yo tomo la decisión de cambiarme de una AFP a otra, las platas están invertidas en los multifondos, ¿no es cierto? Por lo tanto, los valores que yo tengo ahorrados van cambiando día a día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces los fondos pueden subir o bajar y eventualmente si yo tengo 100 un día, decido cambiarme y a mi otra AFP puede que lleguen 98. Pero llegaron 98 no porque se haya quedado alguien con los 2 pesos, sino porque el valor cuota cambió en este trayecto, en este tiempo en el cual desde que yo tomé la decisión hasta que llegó. ¿Ya? Entonces, ahora tengo 98, yo tenía 100. Entonces mucha gente se queda con esa sensación. Pero la verdad es que tendría 98 estando acá o estando en la otra AFP. Ya lo mismo pasa al revés. Puede que yo hice un cambio teniendo 100 y llegué con 102. Claro. Pero no es porque haya aumentado o alguien haya puesto plata, sino es porque hay que entender que cuando estoy invertido en la AFP, la plata no está en pesos, no está en monedas, sino está invertida en distintas cosas. Están los valores cuotas, ¿no es cierto?, famosos. Entonces, esos varían dependiendo de cómo se valoriza el mercado y de cómo van cambiando las condiciones. Y eso cambia día a día. Todos los días uno puede ir viendo cómo evoluciona el valor cuota y, por lo tanto, cómo evoluciona mi rentabilidad en este caso. Entonces, las respuestas pueden ser un poquitito más difíciles, pero conceptualmente hay que estar súper tranquilos de que no es que se pierda plata o que haya una probabilidad o un riesgo de perder plata. Al revés, lo que buscamos y lo que busca la reforma es que exista mayor competencia y que para eso implica que las personas puedan libremente tener el derecho de poder elegir quién quiere que le administre la plata, si la AFP 1, 2, 3 o 4, donde yo quiero y pienso que lo van a hacer mejor. Súper claro. Tenemos más preguntas desde el territorio, Tiago, así que vamos a escuchar la pregunta de Fabiola. Hola, soy Fabiola, soy de Teno. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo saber en qué fondo estoy y si me conviene cambiar? Bueno, el Fabiola estaba preguntando justamente lo que estábamos hablando, no solo saber en qué AFP estamos, sino que dónde tengo los fondos. También esas son como cosas que están en el limbo de las personas que no nos manejamos tanto. Claro, justamente la pregunta es en qué multifondo estar, ¿ya? Y para eso hay que repasar o volver a revisar que existen hoy día actualmente 5 multifondos, ¿ya? Que el regulador, la ley, no se complicó mucho y le puso letras, ¿no es cierto? El A, B, C, D y E, ¿ah? Los 5 multifondos, en los cuales el fondo A es un fondo que es más riesgoso, ¿ya? Que tiene más inversiones en acciones, en renta variable, en cosas que varían mucho día a día, que pueden ir variando en función de las noticias, del mercado. ¿Ya? La idea no es hacer una clase de inversiones, claro, pero hay que entender ese concepto, el tema de que es más riesgoso. Y hay un dicho popular que dice, el que no se arriesga no cruza el río, ¿no es cierto? Entonces, a mayor riesgo, uno puede tener una mayor rentabilidad, ¿ya? Pero hay que entender que cuando las cosas no andan bien, el riesgo implica que también pueden caer, pueden perder dinero. Entonces, es un fondo que puede ganar más, pero también cuando pasan cosas malas, por ejemplo, guerras comerciales o cualquier otro problema, el fondo cae. Entonces es un fondo que tiene algo que se llama alta varianza, que se mueve, que hoy día puede subir, bajar, ¿ya? Pero que en el largo plazo, si uno considera que esto lo voy a estar invirtiendo por 20, 30, 40 años, es un fondo que va a rentar más, que va a ganar más plata. Y en el otro extremo está un fondo que se llama el fondo E, ya que es un fondo que es un fondo más de renta fija.
renta fija no es que sea fijo, pero tiene menos variables. Tiene menos no? volatilidad, Claro. menos variables. ¿Ya? Invierte básicamente en Chile en renta fija. ¿Ya? Entonces, ese fondo en el largo plazo va a ganar menos, pero más seguro. ¿Ya? Entonces, por un lado, tenemos un fondo más riesgoso que va a ganar más en el largo plazo, y otro que es más conservador y que va a ganar eventualmente menos, pero que voy a tener menos fluctuaciones. Y en entremedio tengo el fondo B, C, D, que se mueven en esa misma línea. Estos son como los dos fondos extremos de los que estamos hablando. Entonces, una persona joven, por ejemplo, que está empezando su vida laboral, la idea es que invierta en estos fondos que son más de renta variable. ¿Por qué? Porque si pasa un evento, una crisis, la crisis subprime, la guerra de Ucrania. Exacto, que al final todo nos pega. A todos nos pega. El coronavirus que hizo que las acciones cayeran un 20%, un 30%, pero después se recuperan. ¿Ya? Pero el problema es una persona que, por ejemplo, se iba a pensionar y vino la crisis del coronavirus. Claro. Entonces, si está en un fondo variable tan alto, no va a tener el tiempo para esperar a que el fondo se recupere. Entonces hay algo que se dice, hice la pérdida. Voy a tener que hacer la pérdida, ¿por qué? Porque voy a tener que pensionarme y necesito la plata y la plata ya ahora vale menos. Entonces por eso se recomienda a las personas mayores, a las personas que ya están más cerca de la edad de jubilar, irse a un fondo más conservador, a no arriesgar estas variables del mercado, sino irse a un fondo más conservador como el fondo D o el fondo E. Súper claro. ¿Ya? Entonces esa sería un poquito la respuesta que le podemos decir dependiendo de la edad en qué fondo uno tendría que estar. Pero lo importante es poder tomar la decisión con información y poder elegir, no quedarse en el fondo que nos dejen, ya porque el sistema nos deja por defecto. Por defecto, ¿ya? claro. Pero aquí uno puede informarse y tomar la decisión de cambiarse de fondo. ¿Te parece, Tiago, que hagamos un repaso de todo lo que hemos hablado hoy día? Perfecto, ya aprovechemos la gráfica, ¿no es Exacto, cierto? Que porque tenemos eso nos ayuda a acá entender mejor. en el programa de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Exacto. De la FP, cómo elegir una FP y qué variables considerar para este tema, ¿ya? Entonces, vamos a la primera, donde nos recordamos los 3 temas fundamentales para la elección de una FP, que era rentabilidad, la otra es comisión y la otra es la calidad de servicios. Son como los 3 temas que yo tengo que salir cuando salgo a comparar, porque todas las FP me van a decir que son las mejores. Claro. Pero yo tengo que ir a ver la información así en duro para poder comparar entre ellas, ¿ya? Y en la rentabilidad, repasando, es la ganancia que obtenida por los fondos previsionales, ¿ya? Cuánto van generando para que en la medida que tengan una mayor rentabilidad voy a tener una mayor pensión el día de mañana, ¿ya? Y hablábamos también ahí de los fondos, ¿no es cierto?, de los multifondos. Con la reforma, también lo mencionó Erika, se empiezan el concepto a cambiar a un fondo generacional. Entonces decíamos que la persona joven tenía que elegir un fondo más de renta variable y la persona de más edad un fondo más de renta fija. Ahora el sistema dice, como no todos son expertos en inversiones, ni todos estamos mirando lo que pasa en el tema, le dejamos y le delegamos ese trabajo a las administradoras, a la AFP. Entonces se llama fondo generacional porque dependiendo de la generación que yo tengo, que yo estoy, el sistema solo me va a ir cambiando desde una mayor renta variable a una menor renta variable o mayor renta fija. Entonces van a ser solos el cambio. Entonces ese es el concepto de los fondos generacionales que van a entrar, pero que no cambian el tema, que uno va a tener que compararlos para ver cuál es el que la FP que tiene un mejor resultado y de esa manera poder elegirlo, ¿ya? Perfecto. Entonces, ese es el tema de rentabilidad. El otro tema es las comisiones. La comisión es lo que ellos nos cobran. Recordemos que nosotros, cada uno de los trabajadores, de las trabajadoras, pagan una comisión a la AFP por administrar los fondos, ¿ya? Eso lo paga cada vez que yo hago una cotización. Le doy el 10% a mi fondo, pero va un pedacito que va a la comisión de la AFP. Y con esa comisión las AFP ganan y generan rentabilidad. Ya ahí dice un porcentaje de la renta imponible que cada uno paga a la AFP. Y estas comisiones varían, van cambiando entre cada administradora y ellos las pueden cambiar también. Entonces uno tiene que estar atento. Y por último,
Y no menos importante, el tema del servicio, ¿ya? Cómo nos van a entregar la información, si tenemos ejecutivos que nos atiendan, si tenemos sucursales, si hay eficiencia en los trámites, si hacen la pega bien, ¿ya? Entonces uno lo tiene que valorizar, eso es súper importante. Esos son los 3 aspectos que son importantes en este tema. Y acá hay una gráfica que muestra hoy día cuál es la comisión porcentual que cobran las distintas AFP. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la que cobra una mayor comisión, en este caso que es Provida, cobra 1,45% de mi sueldo. ¿Ya? Entonces, este es 1,45%. O sea, si tengo 1 millón, le estoy pagando el 1,45%, 14.500 pesos que va a la AFP. ¿Ya? Y la que menos cobra en este caso es la AFP 1, que cobra un 0,49% del sueldo imponible de cada trabajador. ¿Ya? Y ahí están entre medio. Esto es lo que uno tiene que ir a mirar y comparar y decir, a lo mejor si estoy en una AFP que es más cara, debería tener un mejor servicio, más sucursales, una mejor rentabilidad para que justifique que cobra más que otra AFP. ¿Ya? Ese es más o menos el concepto de lo que estábamos hablando. Clarísimo, un muy buen repaso, entendimos todo el día de hoy, pero si usted se quedó con alguna duda y quiere saber un poco más o tiene alguna duda puntual, nos contacta a través de redes sociales, nuestros expertos van a estar felices de poder responder todas sus dudas. ¿Así es, Thiago? Así es, felices de poder contestar y a lo mejor los temas después se alargan un poquitito, pero lo importante es que las personas que están en su casa puedan entenderlo y si no lo entendieron, que hagan una nueva pregunta, que se acerquen, que vayan a su misma AFP, que vayan a la Superintendencia de Pensiones, que nos consulten en nuestras redes sociales para que pueda también tomar una mejor decisión, porque una decisión de hoy día le va a impactar el día de mañana en su jubilación. Así es importante que usted conozca todos sus derechos como afiliado, que conozca los multifondos, que sepa cuáles son las rentabilidades de su AFP. Por eso les hablamos con cercanía aquí en Conciencia Previsional, porque queremos que usted se informe sobre su futuro. Y ya estamos terminando el capítulo de hoy y queremos invitarlo a que no se pierda el capítulo siguiente, que es súper importante, cómo pensionarse. Así que nos vemos pronto en otro capítulo de Conciencia Previsional. Gracias, Thiago. Gracias, hasta la próxima. TIP Asesores presentó Conciencia Previsional, Educación, Difusión y Diálogo. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl